Noticias 24. 6 de la tarde en punto, estamos ya de regreso con Noticias 24 aquí en las pantallas de Canal 24 Horas. Y ya está todo listo para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que se va a realizar este sábado en Valparaíso. De hecho, el mandatario ya llegó hasta el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, ahí en Viña del Mar. Para hablar sobre este tema y otros más, también estamos junto al vicepresidente del Senado, Matías Walker. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Marco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Senador, primero quisiera consultarle sobre las expectativas que tienen para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, que se va a llevar a cabo a las 11 de la mañana de este sábado. Las principales expectativas, temas que se vayan a abordar en el contexto de esta cuenta pública, esta tercera cuenta pública del mandatario. Yo creo que lo más importante, Marco, es que el presidente de la República le hable a todos los chilenos, no le hable a su coalición o a sus dos coaliciones. Eso es lo primero. Y con compromisos concretos respecto de los temas que hoy día aquejan a la ciudadanía. La inseguridad, la falta de inversión, el desempleo. Hemos conocido cifras que ha aumentado mucho el desempleo informal, el desempleo público, pero hay poco empleo generado a partir de la inversión privada, que es la que genera empleo sustentable, que es la que permite aumentar las cotizaciones y la seguridad social. Y sobre todo en materia de seguridad, reafirmar el compromiso con los 32 proyectos de la Agenda de Seguridad que concordamos las dos cámaras del Congreso Nacional con el gobierno, y también en materia de reactivación económica, lo que dice relación con estos 21 proyectos del Fast Track legislativo en materia de reactivación de la economía. Ahora, hace una semana aproximadamente, poco más de una semana, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, manifestaba también ahí en conversación con la prensa que esta cuenta pública sería más bien de cumplimiento y no tanto de anuncios. ¿Cómo califica usted esto que se espera de cómo sea la cuenta pública del mandatario? Nosotros esperamos que sea muy concreta, ¿no? Por ejemplo, la reducción de las listas de espera en materia de salud. Hay 30.000 chilenos y chilenas que fallecieron el año pasado en listas de espera en patologías que no pertenecen al GES. Ahí hay una labor importante que hacerse cargo. Lo que dice relación con la seguridad, un compromiso también de la propia coalición de gobierno en la agenda de seguridad. Recordemos que dentro de la coalición de gobierno hay diputados que en su momento votaron en contra la primera ley de infraestructura crítica o la ley Nain Retamal o la ley que tipificó el robo de madera, que ayer mismo la ministra del Interior reconocía en la renovación del estado de emergencia en la macrozona sur, que ha sido muy efectiva para disminuir los hechos de violencia. Entonces, ahí necesitamos anuncios concretos. Por ejemplo, el bono a carabineros, que se ha planteado tanto por parlamentarios transversalmente. Hay un proyecto de ley de fortalecimiento de la carrera de carabineros que viene desde el gobierno anterior, del gobierno del presidente Piñera. Perfectamente se podría tomar esa iniciativa para incorporar este bono de desempeño de carabineros, que espero que sea uno de los anuncios del presidente de la República el día de mañana. Y esperamos muchos parlamentarios transversalmente y la ciudadanía que así sea. Claro, hay temas que tienen quizás distinto grado de relevancia para algún sector u otro, pero a su juicio, senador, quisiera preguntarle ¿cuáles son los anuncios que no deberían faltar en esta tercera y penúltima cuenta pública del presidente Gabriel Boric? Nosotros esperamos, Marco, anuncios concretos respecto a los temas que le interesan a la gente. Por ejemplo, cronograma de construcción de hospitales. Nosotros tenemos el Hospital de La Serena ahí esperando por fin poder partir, que va a albergar también el centro oncológico en la región de Coquimbo. Y me imagino que la ciudadanía que está mirando esta entrevista en 24 horas piensa en los hospitales de sus regiones, las obras públicas que son muy importantes, las concesiones para reactivar la economía, las plantas desaladoras para enfrentar la escasez hídrica, pero un compromiso claro respecto de esta agenda de seguridad, que no exista gobierno de oposición a la hora de votar
estos proyectos en materia de seguridad. Por ejemplo, de los 52 proyectos en materia de seguridad que el gobierno señala que se han aprobado, y tiene razón, en esta legislatura hemos aprobado un récord de proyectos en materia de seguridad ciudadana. Hay que entender que 40 de ellos o son iniciativa parlamentaria o vienen de gobiernos anteriores, de gobierno del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, incluso el presidente Lago, en el caso del proyecto de seguridad privada, por ejemplo, que ahora se publicó. Los otros son mociones parlamentarias y solo 12 de ellos corresponden a mensajes del presidente Boric. Pero muchos de esos proyectos, los propios parlamentarios de Apruebo Dignidad, del Partido Comunista o del Frente Amplio, en la mayoría de los casos los votaron en contra en su momento. Entonces, yo creo que también ahí hay un llamado que tiene que hacer el presidente mañana a los diputados y senadores de su propia coalición apoyar los proyectos en materia de seguridad. ¿Qué espera del tono, senador, del tono del mandatario en esta tercera cuenta pública? A ver, yo espero que más que un tono de victimización, exista un tono de liderazgo. ¿Ah? Estoy pensando en esto que dijo el presidente del partido, el presidente de la República, que había un anti-gabrielismo. Mire, yo quiero recordarle, Marco, que el presidente Piñera, la presidenta Bachelet, el presidente Lago, el presidente Elwin, nunca se victimizaron, siempre enfrentaban los temas. Por ejemplo, la presidenta Bachelet, cuando el Tribunal Constitucional quiso amenazar la gratuidad en materia de educación superior, ella dijo, voy a seguir adelante con la gratuidad. Y eso fue una buena política pública que ha permitido que cientos de miles de jóvenes ingresen a la educación superior. El presidente Piñera, cuando nosotros habíamos aprobado la reforma provisional en la Cámara de Diputados y no hubo votos para aprobarlo en el Senado, el presidente Piñera dijo, mire, le voy a echar para adelante con la pensión garantizada universal, porque los adultos mayores no pueden seguir esperando. O el presidente Lagos cuando se enfrentó a su par de Bolivia y ofreció relaciones diplomáticas, decía aquí y ahora. O el presidente Elwin cuando tuvo a Pinochet comandante en jefe del ejército y siguió adelante con el Informe Nacional de Verdad y de Reparación, el informe RETIC. Nunca se victimizaron los presidentes de Chile. Siempre enfrentaban las adversidades, le mostraban un rumbo al país de liderazgo. Y eso es lo que esperamos del presidente de la República en la cuenta de mañana. Ahora, usted mencionaba ahí el tema de la gratuidad con la expresidenta Michelle Bachelet. Lo quiero llevar ahora a un tema que está quizás en cierto aspecto relacionado, al menos en el ámbito en el que se desenvuelve. Estoy hablando del CAE, el crédito con aval del Estado. Se hablaba en algún momento de condonación, después se habló de soluciones. ¿Espera usted que se aborde el tema del CAE, ya sea la solución o la condonación en esta tercera cuenta pública? Bueno, ahí usted tiene, Marco, otro ejemplo muy claro, ¿no?, de las diferencias dentro de la propia coalición de gobierno, porque la que ha sido más crítica frente a este anuncio ha sido la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Dobanovich, con toda razón, porque algo que ni siquiera estaba de alguna manera consensuado dentro de la propia coalición de gobierno y tuvo que salir la ministra Carolina Tobá a poner paño frío, ¿no es cierto? Y ahí habló de la solución y no la condonación, mostrando también que hay dos coaliciones dentro del gobierno. Nosotros esperamos claridad respecto de esta situación. El problema es que cada vez que se anuncia o se habla de condonación, los deudores dejan de pagar. Entonces, la obligación del Estado de asumir finalmente como aval en estos créditos aumenta y con ello el gasto fiscal. Y yo me pregunto, ¿y qué pasó con la deuda histórica de los profesores, que también era un compromiso de campaña? Entonces, hay que ver este tipo de situaciones, ¿no? Porque finalmente Josep Ramos, por ejemplo, destacado economista de la Universidad de Chile, decía que con esto se termina beneficiando el 25% más rico de la población. Y gobernar es priorizar. Así que esperamos claridad tanto respecto a qué es lo que va a pasar con el crédito con aval del Estado, como qué va a pasar con la deuda histórica de los profesores, que fue un compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric. Y en ese sentido, senador, ¿usted estaría a favor de conversar al menos sobre una posible solución, quizás no condonación, pero alguna posible solución para los deudores del crédito con aval del Estado? Todos los proyectos hay que analizar en su mérito, Marco. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a legislar, pero insisto, gobernar es priorizar. No puede decir el ministro Marcel que no hay recursos suficientes para enfrentar
por ejemplo, el pago de la deuda histórica de los profesores, pero sí que hay recursos para hacerse cargo de condonaciones de deuda a quienes tienen más ingresos, porque además esto ya se había avanzado durante gobiernos anteriores y hoy día el pago del crédito con aval del Estado es contingente al ingreso, no se puede pagar más del 10%. Hay que buscar una solución, pero con realismo y de manera justa, porque es bastante injusto con los que pagaron en circunstancias muy difíciles para su familia, que se llegue y se les condone a los que no pagaron. ¿Se fija? Entonces hay una situación de justicia que tenemos que reparar de alguna manera, pero siempre vamos a estar abiertos a legislar y a discutir los proyectos en su mérito. Pero insisto, espero que las expectativas no orienten a los deudores a dejar de pagar, porque ahí el costo fiscal va a ser mucho mayor e, insisto, va a ser muy injusto con los que ya pagaron con mucho esfuerzo. Claro, mencionaba usted ahí, senador, estas voces voces discordantes, por llamarlo de alguna forma, dentro de las coaliciones del gobierno respecto al tema específico del CAE. Pero ahora lo quiero llevar también a otra diferencia que existe dentro del oficialismo, que es la que surgió a raíz del apoyo recibido por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, mientras iba camino a sus audiencias de formalización, esta gran concentración de personas, principalmente militantes del Partido Comunista, hay que decirlo, y la presencia también de uno de ellos en específico. Hablamos de Juan Andrés Lagos, que también es funcionario de gobierno, es uno de los asesores del Ministerio también del Interior. ¿Cómo califica usted esta situación? Y esta diferencia también que existe entre el gobierno y el Partido Comunista en este mismo sentido. Bueno, un espectáculo lamentable, ¿no? De verdaderas barras bravas asistiendo a los tribunales de justicia, a una audiencia de formalización, que debiera ser algo normal, en que se da a conocer qué acusación hay contra una autoridad determinada, pero esto se transforma en una suerte de manifestación de barras bravas, donde van muchos funcionarios públicos, incluso en forma muy agresiva, contra los propios periodistas. Lo conversábamos hoy día, Marco, a raíz de un proyecto que estamos viendo en la Comisión de Derechos Humanos que sanciona las agresiones a los periodistas. Y yo le mencionaba a la presidenta del Colegio de Periodistas si hay algún pronunciamiento respecto a los De propios hecho, senador, periodistas sí. de la prensa que fueron agredidos en el marco de esta audiencia de formalización. Claro, de hecho, senador, quería mencionar, aprovechando que estamos abordando este tema, hoy mismo, al término de la audiencia de formalización, también una de nuestras periodistas y un camarógrafo también sufrió una agresión por parte de las personas que estaban ahí concentradas en apoyo del alcalde de la comuna de Recoleta, Daniel Jadwe. Efectivamente, Marco, y por eso se lo hice presente hoy día a la presidenta del Colegio de Periodistas, en el marco del proyecto de ley que establece un estatuto de protección a los periodistas y a los trabajadores de la prensa. Entonces, que vayan funcionarios públicos en una actitud agresiva y que asista el asesor del Ministerio del Interior, Juan Andrés Lagos, y que contradiga a su jefe, que es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que había criticado estas manifestaciones que van aparejadas de agresiones a la prensa y manifestaciones bastante agresivas, ¿no es cierto?, por parte de los partidarios del alcalde Daniel Jadwe, muchos de ellos funcionarios públicos. ¿Y debería Y su ellos juicio, son, perdón, senador, Juan Andrés Lagos, dejar su cargo como asesor del Ministerio del Interior? yo creo que la permanencia de Juan Andrés Lagos en su cargo resulta insostenible al haber contradecido a su propio jefe, que es el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien criticó públicamente estas manifestaciones. Claro, de hecho lo calificó ahí como barras. Ahora, senador, quiero llevarlo también, volver al tema de la cuenta pública. Se han instalado dos conceptos. Por una parte, la idea de la estabilización del país durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, pero por otra parte se ha instalado la idea del obstruccionismo por parte de la oposición en materia legislativa principalmente. ¿Cuál es su visión respecto a estos dos conceptos que surgieron también durante la semana en una minuta que trascendió ahí respecto a lo que se podría llegar a abordar en la cuenta pública de este sábado?
Sí, parece que el que elaboró la minuta por parte de la SECOM no ha leído los diarios y no viene al Congreso, porque se enteraría, como digo, que de los 52 proyectos que el gobierno se jacta que se han aprobado en materia de seguridad, 40 de ellos son iniciativas o de gobiernos anteriores o de parlamentarios. Solo 12 de ellos han sido iniciativas de este gobierno y muchos de esos proyectos en materia de seguridad en su momento, sobre todo en la Cámara de Diputados, fueron votados en contra por parlamentarios del oficialismo. Por lo tanto, es absolutamente falso que tengamos una oposición obstructiva. Y yo le hablo además como vicepresidente demócrata. Nuestro partido, con sus 6 diputados, además del presidente amarillo Andrés Joanet, fueron los que permitieron discutir la reforma de pensiones en el Senado, porque aprobaron la idea de legislar en la Cámara de Diputados. Sin esos votos no se habría aprobado la idea de legislar y no tendríamos la posibilidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones, que yo espero que junto con los dos temas que mencionamos, la seguridad y la reactivación de la economía y el empleo, sea el tercer eje del discurso del presidente de la República el día de mañana. La necesidad de llegar a un acuerdo en materia de pensiones. Pero para eso, el presidente de la República tiene que hacer un llamado a su propia coalición a abrirse a una fórmula distinta. La ministra del Trabajo sabe que destinar solo un 3% del aumento de cotización a cuentas individuales no va a lograr aumentar las pensiones futuras. Así como también quienes proponen que todo el aumento de cotización se destine a cuentas individuales tienen que entender que eso no va a servir para mejorar las pensiones de los actuales jubilados, ¿no? Entonces, acá tiene que haber mucho sentido de la generosidad, partiendo por el presidente de la República a llamar a su coalición a abandonar los dogmas que hubo en su momento respecto a un sistema de reparto y abrirse a lo único importante, un acuerdo que permita aumentar las pensiones actuales y también las pensiones futuras. Claro, pensiones, que es un tema que se viene arrastrando ya hace tanto tiempo, tantos años también. Senador Matías Walker, vicepresidente del Senado, muchas gracias por esta conversación aquí con Canal 24 Horas. Que esté muy bien. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes. Buenas tardes.